¿Por qué no consigues tu primer cliente? En este vídeo te voy a dar la razón número 1. Así que va a ser un vídeo muy corto, muy al grano, y para que al final del vídeo sepas exactamente cuál es el error que estás cometiendo, cómo solventarlo y cómo empezar a tomar acción en la dirección adecuada. Cuando se trata de conseguir ese primer cliente, siempre me encuentro a dos grupos. Me encuentro al grupo que la está liando pero bien, que es el grupo, digamos, principiante y que ha empezado un poco sin rumbo. En ese caso, si eres usuario y consumes los vídeos del canal y eres suscriptor, habrás visto ese vídeo y sabrás cuáles son los errores graves. En ese caso, vete a verlo después de este vídeo para saber cómo solventar los errores graves, porque si no, esto no te va a servir de nada. Pero luego está el grupo número 2, que es el grupo de gente algo más avanzada, gente que está algo más educada, gente que consume el canal, que consume vídeos y que toma acción de verdad, que comete un error que no es tan grave como los que hemos comentado en ese vídeo, que también te lo dejaré en la descripción, pero es un error que te está costando no cerrar ese primer cliente. Con lo cual, en este vídeo te voy a dar las pautas, las cosas y las herramientas claras para que sepas exactamente cómo solventarlo, como te digo, en qué estás fallando y efectivamente cómo hacer las cosas bien a partir de ahora. Dicho esto, lo primero, habiendo solventado los errores del vídeo que te he comentado, el error que la mayoría de gente comete es no traquear su funnel. No traquean su funnel. Ese es el error más grave que alguien puede cometer. El error no está en no traquear ese funnel, el error está en no traquearte. Que lógicamente en este caso es el funnel, pero realmente en la vida, si nos tomásemos a nosotros mismos como un sistema y nos traqueáramos y nos llevásemos la pista de lo que estamos haciendo a lo largo del día, pues sabrías efectivamente por qué no consigues los objetivos. Es que no consigo perder peso. Toda la semana voy al gimnasio y toda la semana como bien, pero los fines de semana me meto un par de postres y gano peso. Vale, traquea las calorías. Si traqueas las calorías vas a ver la gravedad o la cantidad de postre que te estás metiendo y por qué efectivamente ese balance es un superávit calórico y ganas peso. Aquí es exactamente lo mismo. Si traqueas lo que estás haciendo, eres capaz de ver lo que está funcionando mal, y si ves lo que está funcionando mal, puedes hacer lo que se llama A/B testing y solventarlo. Dicho esto, tienes que entender que como cualquier otro tipo de negocio, nuestra agencia no es nada distinto y tiene un funnel, tiene un embudo de ventas y tiene un embudo para conseguir al cliente. Es decir, nuestro funnel, al fin y al cabo nuestro embudo, sí que es cierto que consta de varias fases. La fase número 1, que es ese primer contacto puede ser una llamada en frío, puede ser un mensaje por LinkedIn, un email, lo que sea, hasta luego lo que sería cerrar el cliente, ¿no? Entonces, todo ese proceso hay que categorizarlo y hay que hacer métricas con un Excel, si lo tienes que hacer de manera manual porque no dispones de recursos para softwares, o con un software de email, en caso de que estés haciendo los mensajes por email, para que te pueda ayudar a esto, ¿no? Entonces, lo primero, ¿cómo o en qué categorías deberías dividir tu funnel? Primer contacto, ese primer contacto sería efectivamente libre, llamada, email, lo que sea. Luego sería Loom, auditoría o propuesta de valor. Esa auditoría, esa propuesta de valor puede estar en forma de Loom, puede ser en forma de una proposición, puede ser en forma de una presentación PowerPoint, puede ser en forma de un formato PDF para darle 4 tips, cualquiera. Sería la proposición de valor buena y la proposición de valor, digamos, sólida. Luego ya vendría el meeting o la reunión y luego ya debería venir quizás un segundo o tercer meeting si te estás manejando con clientes de mayor presupuesto, mayor calidad, mayor calibre y por ende mayor cadena operacional, en cuyo caso pues a lo mejor tienes que tener la primera llamada con el CMO, que luego la segunda llamada la tengas con el CMO y el CEO para que el CEO apruebe el presupuesto de marketing, etcétera. Pero lo normal es que sea contacto 1, propuesta de valor, reunión y cierre. Entonces, a partir de aquí nos van a salir un montón de métricas que tenemos que medir, como el open rate o la tasa de apertura, el reply rate o la tasa de respuesta, el bounce rate, el meeting rate o la tasa de reuniones y el close rate o la tasa de cerrar. Para que se vaya entendiendo, el open rate es de todos los emails que he mandado, cuántos me han abierto. El reply rate es de todos los que me han abierto, cuántos me han respondido. El meeting rate es de todos los que me han respondido, cuántos han agendado meeting. Y el close rate de todos los meetings que he tenido y de todas las llamadas que he tenido en persona o en llamada o lo que sea, cuántas he logrado cerrar y convertir en clientes. Estas son las claves. Luego ya podrías añadir esa última que te he comentado antes, que es la del bounce rate, que es en caso de que estés utilizando algún email software como pueda ser MailChimp, Klaviyo, Infusionsoft, Lemlist, etcétera. Que esto lo que hace pues es que si tú estás mandando emails masivos, lógicamente como email software que estás utilizando, deberías dar la opción de suscribir a la lista de email o dejar de recibir emails, en cuyo caso si el cliente toca eso, pues sería que está haciendo el bounce rate, es decir, ha dejado de suscribirse, por lo tanto está mostrando un desinterés inmediato, real y directo. Entonces, ¿cómo medir esto y más o menos cuál deberían de ser los números? Esto es lo que en el marketing se conoce como KPIs, que básicamente en español sería algo así como indicadores claves sobre el rendimiento.
básicamente saber el data de, en este caso, nuestros alcances y nuestros esfuerzos para conseguir clientes, para saber si estamos llegando un poco a los requerimientos mínimos o por el contrario no, en cuyo caso deberíamos de pivotar e intentar una estrategia nueva para refrescar un poco ese data y refrescar esa analítica. No voy a dar números exactos de cuánta tasa de apertura deberías tener, etcétera. Eso es algo que di en el mentoring, porque entre otras cosas sé que han aprendido mi método, sé que es un método probado y están, digamos, con un nivel de conocimiento mayor, con lo cual sé que puedo ser más exigente con ellos, pero sí que te voy a dar el requerimiento mínimo de que ni siquiera estás llegando a eso, deberías empezar a preocuparte y deberías empezar a cambiar radicalmente o los errores que estamos comentando aquí o los del otro vídeo que te he comentado al principio del vídeo. La tasa de apertura, si la tienes por debajo de un 60%, hay algo que va fatal. O sea, la tasa de apertura, la cantidad de emails que te están abriendo, no debería de ser en ninguno de los casos por debajo del 60%. Si está debajo del 60%, o incluso debajo del 70 u 80% si estamos hablando de LUMS o de alcance de calidad personalizado, es que estás haciendo un desastre completo. No estás consiguiendo el correo electrónico adecuado, no estás haciendo bien el asunto del email, o directamente tu email está completamente shadow baneado y cualquier email que mandas va a spam. Y esa es una de las razones por las que te pueden no abrir los correos. Dicho esto, ya lo comenté en su día, si quieres que hable en un vídeo sobre por qué te pueden estar shadow baneando, cómo saber si estás shadow baneado y cómo salir de ese shadow ban de Gmail para que tus correos dejen de llegar a spam y empiecen a llegar a la bandeja principal, déjame aquí abajo si quiero vídeo de spam o si quiero vídeo sobre lo del email, lo tendré en cuenta y probablemente ahora que tengo un verano más tiempo lo suba. Pero dicho esto, si tu tasa de apertura está por debajo de un 60% en alcances de cantidad con un email software o copia-pega, o en un 70% o menos en alcances de calidad personalizados, LinkedIn, Loom, etcétera, hay algo preocupante que deberías estar cambiando. Luego el reply rate o la tasa de respuestas debería de ser mínimo un 5% de aquellos que te han abierto el email. Mínimo. Y si estamos hablando de alcances de calidad o de alcances personalizados, eso lo deberíamos subir a un 10%. De aquellos que han respondido, un 40% deberíamos cerrar en meetings o reuniones. Y por último, de aquellos que hemos conseguido traer a una reunión, deberíamos cerrar 1 de cada 5 o lo que es lo mismo, un 20%. Para que esto quede un poco más claro y dejarlo con números reales, esto quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy haciendo con los números que he comentado alcances personalizados, alcances de eficiencia o alcances de profundidad, como he comentado en anteriores vídeos, es decir, alcances que se estén basando más en lo que solemos llamar el tema de profundidad y yo tomarme mi tiempo en hacer un alcance personalizado, de 100 alcances que mando, deberían abrir 70, de esos 70 que han abierto deberían responder 7, de esos 7 que han respondido deberíamos cerrar 5 reuniones y de esas 5 reuniones que hemos agendado deberíamos cerrar mínimo un cliente. Ten en cuenta algo muy importante y es que todo lo que estoy hablando aquí lo vas a tener que testear mucho más importante que con cualquier otra cosa con números. No me vale que hayas mandado 20 emails y me digas, buah, Selu, estoy teniendo un 80% de open rate. Lógicamente porque has mandado poco email. O a lo mejor por el otro lado, Selu, he mandado 20 emails y me han abierto 0. Claro, no has tenido suficiente volumen. Entonces, ¿qué recomiendo yo para ya sacar una conclusión de lo que has analizado? Mínimo hacer 125 o 150 alcances. Cuando hayas mandado 125 o 150 alcances ya puedes mirar al funnel, ya puedes mirar al data y decir, vale, aquí lo estoy cumpliendo, aquí no, aquí lo estoy cumpliendo, aquí no, aquí lo estoy cumpliendo, aquí no. Y ahí ya es hora de hacer lo que se llama A/B testing o testear dos versiones distintas, completamente nuevas y ver cuál funciona mejor dentro de los problemas que tengamos. Lo demás, lógicamente, ni lo tocamos. Y a partir de ahí ya implementar e ir purificando. A todo esto también hay que tener en cuenta que, como en cualquier cosa, a medida que vas escalando un sistema, como he dicho en varias veces, se genera entropía, lo cual es normal que si en 100 emails tienes un 80% de open rate, en 1000 emails probablemente haya caído a un 60%, simplemente porque lo hemos subido a nivel de números, pero aquí estamos hablando de los valores que deberías tener en 125, 200, 250 máximo de emails. A partir de ahí sí que es lógicamente normal y natural que vayan cayendo los números como es lícito, porque estamos atacando una mayor cantidad, con lo cual pues el sistema va a generar más errores. No saques conclusiones anticipadas si no has hecho el número real, es decir, te recomiendo que hasta que no hayas hecho, como te he dicho antes, entre 125, 150 o 250 alcances, no mires al Excel, no mires al funnel y no lo traquees. Y también, número 2, ten en cuenta que con el conocimiento que tengas, si el conocimiento que estás recibiendo más allá del de YouTube es de calidad, pues lógicamente eso va a hacer que tus números sean muchísimo más altos y muchísimo más rentables, como es lógico y como es lícito. Si sabes hacer un copy mejor, si sabes cómo atraer a la gente, si tienes una buena oferta, tienes buenos testimonios, todo esto va a subir, lógicamente, tus números. ¿Cómo traquear esto? Tanto de manera manual y gratis como de manera automática y de pago.
De manera manual se nos presentan varias opciones. La primera y más tostón es la del Excel. También en vez de Excel podrías utilizar lo que se llama Trello, que es básicamente una especie de Notion o una especie de aplicación para la productividad, pero si te vas al vídeo que te voy a dejar abajo sobre software de SMA, te enseño cómo utilizarlo como CRM. Y ahora me estarás diciendo, sí, Selu, lógicamente si lo hago manual pues va a ser más tostón y todo, y voy a ser capaz de pues saber cuál es el close rate, saber cuál es el meeting rate, saber cuál es el play rate, porque son cosas que puedo traquear de manera manual, pero ¿cómo sé cuáles me han abierto o no? Tienes dos opciones: la prueba gratuita de MailTrack, que funciona muy bien y es la aplicación por excelencia, o número 2, tienes una aplicación que se llama Strike CRM, que quitando toda la historia del CRM que no nos interesa para nada y sí que es de pago, en la versión gratuita tienes un rastreador o un pixel que puedes inyectar en el email que tú estés alcanzando, y de ese modo pues puedes ver no solo si te han abierto el email o no, sino hace cuánto tiempo, desde qué dispositivo, desde qué localización y cuántas veces. Todo esto completamente gratis. Strike CRM, y solo te tienes que quedar con la versión gratuita, que es lo que lleva el rastreador de emails. Dicho esto, luego tendrías lógicamente la versión mucho más premium, y que si ya tienes un cliente o más te recomiendo lógicamente implementar, porque es muy rentable, vas a aprender un montón y además te va a quitar dolores de cabeza y tiempo, que si tienes un cliente o más es de lo que se trata, de que te ahorre el tiempo porque el dinero va a venir solo. En ese caso pues ya básicamente te recomendaría una opción más cara y más avanzada, como sería el caso de Lemlist. Lemlist es un email software que no solo te va a permitir diseñar, estructurar y mandar campañas en piloto automático como si fuesen completamente personalizadas, sino que además te va a dar todo este tipo de métricas, e incluso tiene un feature, tiene una especie de rasgo que se llama Lemworm, y básicamente lo que hace es calentarte el dominio o calentarte la dirección de email para, punto número 1, evitar caer en Shadowban, o punto número 2, si estás en Shadowban, como salir poco a poco de ello. Con lo cual, no sé si son 50, 60, creo que son 60 euros al mes más o menos lo que se suele pagar, junto con ya impuestos incluidos y todo lo que es la aplicación al mes. Si tienes la posibilidad de meterte en Lemlist y saber usarlo, utilízalo. Dicho esto, no me quiero enrollar mucho más. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas encontrado valioso, y si tienes algún tipo de duda, pregunta o historia respectiva muy concreta a tu agencia de marketing digital o cosas así, me lo puedes dejar abajo como sugerencia para un nuevo vídeo. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo del canal.